Buen día, soy Julián Londoño. Vamos a hablar sobre la estadística descriptiva en este taller número 3. ¿Qué es la distribución muestral? Entonces, la distribución muestral en estadística lo que nos indica es si tomamos muchas muestras, como nuestro ejemplo dentro de un grupo de estudiantes y calculamos el promedio dentro de estas, esta va a ser la distribución muestral. ¿Qué son las distribuciones de muestreo de proporciones? Entonces, para entenderlo más fácil, tenemos un ejemplo en donde nos dicen que suponemos que tenemos el 60% de los empleados de la empresa que son mujeres, que si tomamos muchas muestras dentro de ese grupo, dentro de esa población, entonces vamos a tener la distribución por muestreo proporcional. Las distribuciones de muestreo con diferencias y sumas. Entonces esto es cuando comparamos el promedio que tenemos entre dos sucursales, por ejemplo, y tenemos una diferencia entre A y B, pero esto basado en las muestras. ¿Qué son las combinaciones de probabilidades y valores monetarios? Entonces esto se refiere como al valor esperado, que es la suma o la operación que tenemos, que es una fórmula cual nos dice en nuestro ejemplo que si tenemos una ganancia estimada de 100 con una probabilidad del 0.6 o del 60% con una pérdida de $50 con una probabilidad del 40%, entonces se va a hacer las multiplicaciones, se van a sumar y esto nos va a dar al final un valor esperado de $40. El concepto de distribución binominal entonces lo que nos dice es que el resultado, que el número de éxito que vamos a tener en un ensayo, una muestra de un tiempo, unos intentos exactos con dos resultados posibles. Como en nuestro ejemplo, lanzar una moneda 10 veces, tenemos cara o sello. El concepto de distribución de probabilidad hipergeométrica. Entonces esto modela la probabilidad de éxito sin el reemplazo de una población finita. Entonces, en el ejemplo tenemos 10 bombillos, una caja con 10 bombillos, 4 están dañados, 6 están buenos, seleccionamos 3 sin la opción de reemplazo y esto nos permite tener estas gráficas con el tipo de muestra de resultados que nos da. El concepto de distribución de probabilidad normal. Entonces, la probabilidad normal nos muestra esta campana invertida, esta campana en donde tenemos que en el centro coincide moda, mediana y que hacia los extremos se va diluyendo y nos va mostrando pues como unos resultados más naturales, lo que nos indica que en la mitad de esta muestra están la mayoría de los resultados, por lo que tenemos una información mejor depurada. ¿De qué manera las distribuciones ayudan a construir modelos de predicción contable? Entonces, estas distribuciones son fundamentales ya que nos permiten en el análisis contable y financiero hacer modelos o tener la estadística para hacer decisiones o toma de decisiones predictivas basados en los datos del pasado, calcular los hechos futuros o predecirlos. ¿Qué implica una alta curtosis en la distribución del gasto de las empresas? La alta curtosis en la distribución lo que nos dice es que hay una mayor probabilidad de observar extremos muy altos y otros muy bajos. Entonces, esto es la información financiera, la distorsiona y nos indica un mayor riesgo, que hay unos puntos de concentración en los que hay que centrarse. ¿Qué riesgos existen al aplicar las distribuciones de probabilidad sin comprender sus supuestos? Obviamente, al aplicar estas distribuciones de probabilidad y no tener en cuenta estos supuestos antes mencionados, pues entonces vamos a asumir la normalidad de los extremos y vamos a pensar que la data está bien dada o que está transcurriendo los hechos bajo normalidad cuando esto es un gran error y esto es un indicador de riesgo. ¿Qué errores comunes cometen los profesionales al aplicar las distribuciones de probabilidad? Entonces, un error frecuente es esto, asumir los datos que las distribuciones es una distribución normal cuando no es una distribución normal, no se comprueban los datos, se subestiman los riesgos de pronto en algunas áreas, en algunos indicadores y se confían muchos de las simulaciones sin validar los supuestos ni el contexto del negocio. ¿Qué consecuencias tiene sobre la toma de decisiones si se ignora la dispersión en la distribución? Ignorar la dispersión, pues también es un error porque no se considera la variabilidad real de los datos y esto hace que se subestimen los riesgos y que, por ejemplo, en el ejemplo que nosotros presentamos, planteamos dos inversiones con igual rentabilidad media, pueden tener riesgos muy diferentes si una presenta mayor dispersión, además puede tener una
planificación financiera, un control de presupuestos. Hay dos negocios que tienen una igual rentabilidad, pero hay una dispersión. Por ejemplo, una es constante los ingresos y otro tiene por sectores, entonces esto nos genera un mayor riesgo. ¿En qué situación contable sería útil una distribución binominal? Entonces, estas distribuciones son fundamentales para el análisis contable, ya que tenemos en los casos, como veíamos, binominales, cuando tenemos dos opciones, si no, vender o no vender. Entonces, en los entornos empresariales, estas herramientas nos permiten calcular las probabilidades de hechos sucesos, como por ejemplo el número de cuentas no pagadas. Entonces, tenemos pagado o no pagó, o los tiempos, cumplió o no cumplió, y esto nos permite hacer análisis de cartera. ¿Por qué sería inapropiado aplicar una distribución normal para modelar los fraudes de una empresa? Entonces, aplicar la distribución normal para modelar fraudes es inapropiado porque los fraudes lo que buscan son las cosas que no son típicas, y por lo tanto tenemos que tener extremos raros, y en la distribución normal todo está centrado en el centro y esa campana que nos indica que los datos están muy alineados. ¿Cómo puede una distribución de probabilidad ayudar a un contador a estimar riesgos financieros? Una distribución de probabilidad le permite al contable identificar riesgos, porque tenemos una visión detallista, además facilita la simulación de escenarios futuros, los cálculos con fórmulas y, por ejemplo, revisar ingresos, gastos y utilidades, y esto mejorar la toma de decisiones. Aquí en este punto pues no he podido realizar la evaluación porque no me aparece el docente. Tendré que comunicarme con la universidad el lunes para que lo podamos validar internamente. En el perfil del profesional del estudiante. Entonces, my name is Julián Londoño. I'm single and current life in Bogotá, Colombia. I'm full-time student, fully focused on my academic formation. In my free time, I enjoy practice sport to stay active and healthy. I also watch documentaries, especially on topics like science, history, and society. These hobbies allow me to relax and stay curious about the world. Gracias.